Todos, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión nos dedicaremos a analizar y pues ver cómo podemos calcularle la derivada a una función compuesta, ¿verdad? En este caso estaremos aplicando la regla de la cadena. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Nos dice que si tenemos que derivar una función f, por ejemplo acá, pero dentro de esa función f tenemos una función g, o sea, es una composición de funciones, entonces que lo que tenemos que hacer es derivar a la función f como tal y multiplicar por la derivada de g. ¿Ok? Entonces vean que básicamente esto es f composición g. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos a f y multiplicamos por la derivada de g. Veamos entonces un ejemplo para que me entiendan un poco mejor la idea de la aplicación de esta regla. Dice el ejemplo 1, calcule la derivada de la función sen del logaritmo natural de x más 4x a la 5, ¿verdad? Entonces, esa es la derivada que tenemos que calcular en este caso. Vamos a poner por acá entonces f', f' de x va a ser entonces calcularle la derivada al sen del logaritmo natural de x más 4x a la 5. Esta es la derivada que nosotros tenemos que calcular en este ejercicio. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer para calcular esa derivada? Bueno, primero que nada, observen que es una suma. Y es que ya nosotros tenemos una propiedad que nos dice cómo derivar una suma, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que era simplemente separar la derivada. Entonces, logaritmo natural de x más x, esto es la primera cuestión que hay que derivar, la primera función, más, por ser una suma, y entonces le doy la derivada al otro término de esa suma, 4x a la 5. Entonces, bueno, tenemos que calcular estas derivadas. Lo que pasa es que si ustedes se fijan, en esta primera derivada, yo lo que tengo es la función sen, pero particularmente dentro de esa función sen, tengo otra función. Esto, de fijo, es una composición de funciones, ¿ok? Tengo la función externa sen y la función que está dentro, que es logaritmo natural de x. Entonces, recordemos que nos dice la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice que si sucede esto, que si hay una composición que derives la función de afuera y que el argumento lo dejes igual y que luego derives lo que tenemos dentro de. Entonces, en este caso nosotros vamos a tener que derivar es al sen, ¿verdad? Pero bueno, ya por reglas, nosotros sabemos que la derivada del sen es el cos. Entonces vamos a cambiar eso por la derivada del cos. ¿Y qué pongo dentro del cos? Exactamente la misma función. Ahí no tocamos nada. ¿Ok? Pero acabo apenas de hacer esta parte, derivar la función externa. Pero ahora tengo que multiplicar por la derivada de la función interna. Entonces, multiplicado por la regla de la cadena por la derivada de quién. ¿Qué es lo que hay dentro del sen? El logaritmo natural de x más x. Eso es lo que hay que derivar ahora. Y de una vez, bueno, más, porque ven que ya aquí vamos a derivar esto. Esta es una derivada de las reglas que habíamos visto. Recuerden que en esos casos el 5, el exponente baja a multiplicar a lo que tengamos. En este caso, 5 por 4 nos daría 20. 20x a la, y recuerden que se le resta un numerito al exponente. Entonces, ya esta derivada la tenemos. ¿Qué hace falta para terminar este ejercicio? Bueno, solamente nos hace falta calcular esta derivada. Pero otra vez, eso es una derivada de una suma. Entonces, todo esto lo vamos a copiar igualito. Esto en realidad no se ve afectado. Y ahora sí, derivemos esta suma, pero recuerden, de una vez, derivar una suma es derivar cada elemento por aparte. Entonces, ¿qué pasa con la derivada del logaritmo natural de x? Bueno, eso es una fórmula que ya nosotros conocemos. Recordemos que la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. ¿Y qué pasa con la derivada de x, que sería lo que sigue por ahí? Bueno, recordemos que la derivada de x, haciéndole la misma técnica que aplicamos acá, sería bajar el exponente que hay, que es un 1, bajo el 1 y le resto, pero bueno, si le resto un 1 al 1 me queda 0. Entonces me quedaría 1 por x a la 0, que eso es 1. Entonces de una vez, de aquí en adelante, cuando tengan que derivar a x, recuerden que eso da 1. Y entonces, si ustedes se fijan en esto que nos está quedando acá, no tenemos más derivadas.
Como no tenemos más derivadas, ese es el resultado de la derivación. O sea, ¿cuál es la derivada de esta función? Bueno, por regla de la cadena y por separación ahí de la derivada, esta corresponde a la derivada de esta función.